CNN Radio. Siempre del lado de la información. Son las 11:15 de la mañana, estamos en CNN Radio Rosario. Esto es Con Sentido Común y vamos a conversar ahora con Marcelo Elizondo, que es analista y consultor en negocios internacionales. Muchas veces lo hemos consultado ya. Y la cosa parece que no mejora, sin embargo, ¿no? Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Marcelo Fernández, buen día. ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Gracias por la comunicación. No, al contrario, muchas gracias. Marcelo, bueno, estaba leyendo que la Argentina, y estoy leyendo un artículo del diario La Nación, pese a su capacidad agroexportadora y su potencialidad en otros rubros, se convirtió en el país con peor performance exportadora en el siglo XXI en América Latina, solo arriba de Venezuela. ¿Es una cosa de locos o estoy equivocado? Bueno, en primer lugar, los datos son exactos. En segundo lugar, es una cosa de locos en relación a lo que la Argentina podría. Claro. Ahora, en tercer lugar, la verdad es que no es más que el efecto del modo en el cual organizamos la economía, la sociedad, la política y el sistema jurídico. O sea, usted lo que dice es, tendríamos que estar muchísimo mejor, pero en base a lo que hacemos puertas adentro, es la consecuencia lógica. Totalmente, eso es lo que digo. Mi impresión es que los fenómenos sociales, y la economía es un fenómeno social, y es cada vez más integrado por lo jurídico, lo político, lo productivo, lo tecnológico y otros factores. Allí se ve que cuando uno comete errores, después los efectos generan costos. Y la Argentina, efectivamente, en lo que va del siglo XXI, o sea, 22 años, excluida Venezuela, es el país con peor performance exportadora, porque es un país que invierte poco, que grava con impuestos a las empresas de manera excesiva, que obstruye a través de un sistema regulativo, estatista, intervencionista, la actividad de los que generan valor, que se desvincula del resto del mundo porque adhiere al nacionalismo económico. Entonces, después los resultados son estos, es imposible que sean otros. Sí, claro, entiendo perfectamente. El tema es grave, a lo mejor usted no coincide, pero es grave en este sentido. Yo creo que, y no lo digo de manera peyorativa, sino descriptiva, ¿no? La dirigencia política, en algún aspecto empresaria también, pero más la política, obviamente, ¿no? Son incapaces porque nos han traído hasta acá generando una maraña de regulaciones y de impuestos que nos impide desarrollarnos cuando tendría que ser más fácil, Marcelo. Yo estoy de acuerdo con eso. Creo que hay varios factores que explican esto. Cuando uno tiene un resultado tan contundente, el peor país después de Venezuela en la performance exportadora en 22 años, o sea, lo que va del siglo, no estamos hablando de un gobierno en particular. Ahí hay varios factores, uno de ellos es el orden político, está claro. La dirigencia política nos ha traído hasta acá, en mi opinión, generando 4 grandes defectos: una politización de todo que impide que tengamos instituciones y nos den garantías y derechos individuales, un sistema regulativo sobreintervencionista que hace que los políticos nos quieran controlar de todo, una macroeconomía muy desordenada por culpa de los desbordes fiscales sobre todo, y una desvinculación del resto del mundo, un aislamiento internacional. Ahora, a esta altura del partido, también nosotros debemos asumir que seguramente si el resultado en un periodo tan largo es malo, la dirigencia política se ha equivocado, pero no ha sido la única que se ha equivocado. Claro. La sociedad que convalida esa dirigencia política también es responsable, el sistema sindical muy atrasado en términos culturales lo es, y muchos empresarios que trabajan, conviven y entonces adhieren y sostienen este régimen también son responsables, y los formadores de opinión y creadores de valores también. Yo creo que tenemos una confusión general en la cual somos un poco responsables todos, porque si no, en un país que hace 40 años que vota cada 2 años, bueno,
en cada elección tenemos la chance de cambiar las autoridades políticas y tenemos la solución ahí muy cerca, y sin embargo la solución nunca llega. Por lo tanto, es un sistema en el que, claro, las responsabilidades no son iguales para todos, hay grados, pero me parece que un poquito todos tenemos que poner las barbas en remojo. Sí, coincido absolutamente. Incluso podemos tomar un ejemplo. Se cuestiona mucho que el año pasado la legislatura nacional, el Congreso Nacional, no sesionó muchas veces. Y veo que se lo hacen a los legisladores, se hacen como un cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo puede ser que no trabajaron? Y yo digo, gracias a Dios que no trabajaron mucho, porque en líneas generales lo único que hacen es enmarañar todo cada vez más y hacerlo cada vez más un ñoqui. Salvo que fuera que se juntan para desregular y para desarmar leyes muy malas y muy negativas, sería una cosa buena, pero cada vez que se juntan hacen macana, Marcelo. Yo estoy de acuerdo con eso. A veces yo creo que tendríamos que empezar a pensar en cómo deslegislamos, en cómo empezamos a anular leyes o derogar leyes que nos impiden una mayor prosperidad. Las sociedades que más progresan son aquellas en las cuales el principal generador del derecho son los contratos entre los particulares, que acuerdan el modo en el cual se generan valor recíproco, invierten juntos, generan alianzas. El mejor instrumento de cooperación en la sociedad son los contratos y los regímenes políticos, jurídicos, económicos que alientan que los individuales contraten con mayor libertad. O sea, son regímenes más liberales en términos de autonomía de las empresas, las personas, las organizaciones. Esos son los regímenes más prósperos. Y nosotros a cambio tenemos esta vocación de que todo viene desde arriba para abajo, todo está impuesto. Siempre hay un funcionario que nos dice dónde tengo que ir, cuánto tengo que pagar, qué es lo que puedo consumir, en qué condiciones, por qué plazo, en qué moneda. Cuando todo está tan dirigido, todo se hace tan rígido y los resultados son peores. Por lo tanto, efectivamente, la abundancia legislativa, la congestión legislativa, es una causa que está impidiendo ese dinamismo, que sobre todo en una sociedad tan evolucionada tecnológicamente en el mundo hoy, nos dé más progreso. Uh-huh. Estoy viendo el ranking de los países que en este siglo mejor performance han tenido en materia de exportaciones. Ya dijimos que Venezuela es la peor y que Argentina es la que le sigue en baja performance, pero el puesto número 1 como mejor, con mayor crecimiento en el siglo ha tenido en exportaciones es Bolivia, que uno a priori con argumentos o solo por impresión diría, Bolivia tiene menos ventaja comparativa que Argentina, por ejemplo, para exportar, ¿no? Y sin embargo ha hecho crecer sus exportaciones 1.190%. Sí, 1.190% contra Argentina, que es poco más de 200%, ¿no? Sí. Ahora, Bolivia, en primer lugar, ha tenido una economía bastante ordenada en términos fiscales, claro, sí. Pese a que estaba gobernado en buena parte por el populismo de Evo Morales. Sin embargo, ese populismo político que ha sido muy personalista ha mantenido un orden macroeconómico, sobre todo en términos fiscales, de finanzas públicas. En segundo lugar, ha tenido para lo relativo a las exportaciones, que es lo que estamos midiendo, una política muy aperturista. Bolivia es un país que exporta energía, sobre todo gas, ha sido un gran exportador de gas. Y los principales productores y exportadores de gas que hay en Bolivia son las empresas multinacionales que han ido a producir. Bolivia ha entendido que hay empresas globales que, bueno, uno podrá cobrar un poquito más de impuestos, podrá pedirle que se comprometan con lo local en un poco más de recursos, pero que son los que tienen el know-how, la capacidad de financiarse, el acceso a cadenas de valor. Es curioso que algunas empresas multinacionales energéticas que la Argentina expulsó se consolidaron en Bolivia y terminaron produciendo y exportando desde allí. Uh-huh. Marcelo, este ranking al que estamos haciendo referencia, ¿mide valores monetarios o mide unidades de exportación? Mide valores económicos monetarios en dólares. En el mundo las exportaciones, en realidad casi todas las variables, el Producto Bruto Interno,
la inversión, se mide lo que se llama dólares corrientes, que son pasados a dólares por precios los resultados, porque es muy difícil medir cantidades. Claro, y compararlas. Claro, hay países que no siguen cantidades. Y además hay un fenómeno adicional. En el mundo se está produciendo una revolución tecnológica en la cual hay cada vez más valor generado a través de cosas que no son físicas. Claro. Por lo tanto, no se puede medir cantidad. Hoy, por ejemplo, el saber, el conocimiento, la información, las ideas, la innovación, genera mucho valor, pero ahí no hay cantidad física. De modo que, siendo los servicios una actividad que crece mucho, es difícil medir cantidades físicas con cantidades no físicas. Entonces hay una nomenclatura que es medir en dólares. Y ahí hay otra cosa que decir en relación a la Argentina. El año pasado la Argentina llegó al máximo de exportaciones histórico medidos en dólares, 88.400 millones de dólares. Pero la razón de eso fue precisamente que estamos midiendo en dólares y fuimos muy beneficiados por los precios internacionales de los commodities agrícolas, sobre todo después de la guerra en Ucrania. Pero si medimos cantidades físicas, la Argentina el año pasado exportó un poquito menos que el año anterior, por lo que también es cierto que aún si nosotros midiéramos cantidades y no dólares, quizás los resultados de la Argentina todavía serían un poquito peores. Todavía peor. Ahora, Marcelo, porque esto en la mayoría de los países es una pregunta que no tiene ningún sentido, pero en la Argentina sí. ¿De qué dólar estamos hablando en la consideración? ¿Son dólares oficiales o son dólares financieros? Bueno, me imagino que Blue no, pero porque eso también castiga o mejora la performance. Bueno, ahí hay dos respuestas. La primera es, en relación al ingreso de dólares en el país, los dólares son únicos. Entran 88.400 millones de dólares, que son los que el exterior le paga a la Argentina. Hasta que llegan a la frontera del país, los dólares son dólares internacionales, sí, todavía desvinculados de el coqueteo, el manoseo y el intervencionismo de los tipos de cambio diferentes. Correcto, bien. Ahora, una vez que entraron en el país, el dólar billete tal cual entró con el valor internacional se queda en el Banco Central. Y el que lo generó, que es el que produjo y vendió, en realidad a cambio recibe pesos al tipo de cambio oficial. Por lo tanto, también una de las causas que explica esta debilidad exportadora es ese divorcio entre el dólar internacional, que se lo queda el Banco Central, y el dólar que recibe, el que exporta, que en realidad es peso al tipo de cambio oficial, lo cual genera una quita enorme y un gran desincentivo para el que produce y exporta. Claro, esto último me parece importantísimo porque el precio al que se termina exportando es el que le llega al exportador al bolsillo, que es la mitad de lo que debiera ser, ¿no es cierto? Eso me imagino que, y aparte con costos locales, en los casos que corresponda, en alza, con inflación de 100%, también que la devaluación trata de ir siguiendo más o menos ese ritmo, pero hay como descalces que la verdad es jugar a la lotería, es por ponerse a exportar ahora, cuando además hay que sostener una relación internacional, hay que sostenerla por mucho tiempo para que sea sólida, si no, o sea que es todo un gran lío, Marcelo. Por eso decíamos al principio de esta charla que el resultado tan pobre para la Argentina en materia de exportaciones es consecuencia de muchos factores que son causa. Uno de ellos es que claramente esto es el tipo de cambio oficial que hace que el que produce y exporta reciba mucho menos que lo que genera. Es curioso. Imaginémonos que nosotros somos una pyme que invierte, contrata trabajadores, compra insumos, tiene máquinas, desarrolla conocimiento productivo y know-how y sale a vender. Y firma un contrato con un comprador en el mundo y ese comprador le garantiza un pago en el contrato. El contrato dice una cantidad de dólares. Uno vende y después que vendió, uno no recibe esos dólares que figuran en el contrato, a cambio recibe pesos. Los pesos que recibe no están en relación al tipo de cambio del mercado, sino a un tipo de cambio caprichoso que pone el Banco Central. Y bueno, claramente eso genera un enorme desaliento. Además de dificultades productivas, porque obviamente para producir hay que invertir, hay que incluso tener previsibilidad,
porque, como mencionabas en la intervención previa a esta respuesta, tener relaciones internacionales supone garantizar a mediano plazo una continuidad. El comercio internacional no es voy, vendo, cobro y vuelvo. Tengo una reputación y una legitimidad que hace que mi cliente confíe en mí hacia adelante. Y si nosotros tenemos mucha inestabilidad local, es muy difícil garantizar esas prestaciones constantes. Por lo tanto, hay muchos obstáculos: el tipo de cambio, la inestabilidad, el sistema regulativo, las dificultades para acceder a financiamiento externo, las dificultades para acceder a insumos internacionales importados o máquinas, la complejidad del régimen laboral, en fin, por algo los resultados son los que son. Bueno, interesantísima la conversación. Le agradezco el tiempo que nos ha dedicado Marcelo, muy gentil, ¿eh? Un gusto, gracias por la comunicación. Adiós, buen Al día. contrario, adiós, hasta luego. Conversábamos con Marcelo Elizondo, es analista y consultor en negocios internacionales. Este ranking de países que tiene a Venezuela último y Argentina penúltimo, puesto 14, como les decía, tiene a Bolivia en primer lugar, Perú segundo, Honduras, Uruguay, como los países que más han hecho crecer sus exportaciones. Argentina está penúltimo. Primero está Bolivia, Perú, Honduras, Uruguay, Ecuador, Brasil, Guatemala, Chile, Colombia, Trinidad y Tobago, Paraguay, Costa Rica, México, Argentina y Venezuela. Fíjense, yo decía, son incapaces. Alguien, yo mismo, incluso en momentos menos prudentes, podría decir que son burros. Lisa y llanamente son burros quienes han manejado la Argentina de los últimos 20 años. Pero también Marcelo Elizondo hablaba de la responsabilidad del resto de la sociedad, menor, por supuesto, que la dirigencia política. Y también eso es cierto, en algún aspecto.